Muy buenas a todos. En el presente video hablaremos de la resta de vectores. Recordando que en el video pasado hablamos de la suma de vectores, en el cual podíamos realizarlo de dos maneras diferentes. Una manera gráfica y una manera matemática. En la manera gráfica hablábamos del método del paralelogramo y el método del triángulo. Antes de iniciar explicando estos métodos para la resta, vamos a tener que la resta de un vector A y un vector B va a ser igual a la suma del vector A con el inverso del vector B. ¿Cómo represento yo el inverso de un vector? El inverso de un vector se representa con un vector de igual magnitud e igual dirección, pero en una dirección opuesta, 180 grados con respecto al vector original. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos con el método del paralelogramo. Vamos a ubicar ambos vectores, el vector A y el vector B, en el mismo punto de aplicación. Aquí lo tengo, el vector A y el vector B. Esto sería si yo estuviera sumando el vector A y el vector B, pero como estoy realizando es la resta, entonces voy a tener la suma del vector A con el inverso del vector B. Aquí lo tenemos. Igual magnitud, igual dirección, pero en un sentido contrario, 180 grados. Y ahora procedo a completar el paralelogramo. Voy a trazar una línea paralela al vector menos B y una recta paralela al vector A. El vector resultante A menos B va a ser el vector que yo trace desde el punto de convergen los vectores hasta el punto donde se intersectan estas rectas paralelas. Entonces ese va a ser mi vector A menos B. Ahora voy a proceder a explicarles el método del triángulo. En el método del triángulo voy a realizarlo de la misma manera que lo hice para la suma. Voy a ubicar primero mi vector A con la misma magnitud y la misma dirección. Donde finalice mi vector voy a ubicar el vector B. Acá lo tengo presente, mi vector B, pero recordando la explicación, que la resta va a ser la suma de un vector A con el inverso del vector B. Entonces voy a tener acá el inverso del vector B. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Y el vector resultante A menos B lo voy a obtener trazando el vector desde donde inicia el vector A hasta donde finaliza el vector menos B. Y de esa manera obtengo el vector resultante. Para realizar la resta de vectores a través del método matemático, basta con recordar cuáles son las componentes rectangulares de un vector. Acá le dejo el link para que se dirijan al video donde explico esa parte. Para explicarles el método matemático para la resolución de restas de vectores, debemos recordar el procedimiento que aprendimos en el video de suma de vectores, a descomponer nuestro vector en sus componentes rectangulares. En este caso, X, Y. Entonces voy a tener dos vectores, A de magnitud 10, inclinación, dirección 30 grados, y un vector B cuya magnitud es 6 y tiene una inclinación, dirección de 60 grados. Entonces tengo el vector A, 10,30 grados. Estoy empleando la notación en coordenadas polares. Entonces, para pasarlo a las componentes rectangulares, voy a tener la componente en X del vector A, va a ser igual a 10 por el coseno de 30, y la componente en Y del vector A va a ser 10 seno de 30. Luego voy a tener el vector B, que tiene una magnitud de 6 unidades y una inclinación dirección de 60 grados. La componente en X del vector B va a ser igual a 6 coseno de 60 grados, y la componente en Y del vector B va a ser 6 seno de 60 grados. Ahora voy a proceder a restar las componentes, las X y las Y. Entonces voy a tener 10 coseno de 30 menos 6 coseno de 60. Eso es igual a 5,7. Estoy redondeando a la primera cifra decimal. Y luego voy a restar las componentes Y. 10 seno de 30 menos 6 seno de 60.
eso me va a dar menos 0,2. Lo estoy redondeando a la primera cifra decimal. Representándolo de manera gráfica voy a obtener lo siguiente. La línea azul me va a indicar la diferencia de las componentes en X de los vectores, 5,7, apuntando hacia el eje positivo de las X. Y la línea azul me va a indicar la diferencia de las componentes en Y de los vectores. Está apuntando hacia abajo porque el valor me dio negativo, entonces me está apuntando en el sentido negativo del eje de las Y. El vector resultante A más menos B lo voy a hallar trazando la recta desde este punto a este punto. Voy a obtener nuevamente un triángulo rectángulo y voy a hallar la magnitud del vector resultante de la resta de A y B a través del teorema de Pitágoras. Entonces, la magnitud de A más menos B, que es esto que tengo acá, va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes en X de los vectores al cuadrado más la diferencia de las componentes en Y al cuadrado. Eso va a ser igual a 5,7 al cuadrado más menos 0,2 al cuadrado. Recordando que todo número negativo elevado al cuadrado va a ser un número positivo. Entonces, hallo la raíz cuadrada de eso y me va a dar 5,7, redondeándolo nuevamente a la primera cifra decimal. Y para hallar la dirección del vector resultante, voy a valerme de la función trigonométrica tangente inversa. Tangente inversa de A sub Y menos B sub Y dividido por A sub X menos B sub X. Eso es igual a tangente inversa de menos 0,2, que es este valor que tengo acá, entre 5,7, que ese es el valor que tengo acá. Me va a dar este resultado, 2 grados, midiéndolo en sentido horario, es decir, midiéndolo desde la línea verde hacia la línea roja. Ese sería sentido horario, sentido en el que se mueven las manecillas del reloj. O 358 grados si lo mido en sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario al que se mueven las manecillas del reloj, en este sentido. Cualquiera de las dos respuestas sería igual de válida. Con esto damos por finalizado cómo podemos nosotros realizar operaciones con vectores. Hemos visto la suma a través de los métodos gráficos, el método del paralelogramo, el método del triángulo, igualmente aplicable para la resta de vectores, y el método matemático tanto para la suma como para la resta, que en términos generales el procedimiento es el mismo, atendiendo que para la suma debo sumar las componentes y para la resta debo restar las componentes, y para hallar la magnitud del vector resultante me voy a valer del teorema de Pitágoras, y la inclinación que me demarca la dirección del vector voy a utilizar la función trigonométrica tangente inversa. Les agradezco, compartan el video, le den un like, se suscriban para que este video pueda llegar a más personas. Chao, chao, nos encontramos en una próxima ocasión.